El siguiente segmento tiene contenido o opinión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera. 8 de la mañana con 11 minutos, recta final en la primera hora y hablemos de temas políticos, del quehacer político en la Asamblea Nacional. Ya estamos enlazados con Esteban Torres, él es asambleísta del Partido Social Cristiano y con él vamos a dialogar precisamente sobre cuál va a ser el papel del partido político en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está? Bienvenido, asambleísta. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias a usted. Bueno, primero quisiera iniciar preguntándole, ayer usted demostró un comunicado en el que no aceptaba el teléfono y el iPad que entrega la Asamblea. ¿Por qué tomó esta decisión que también hemos visto en algunos otros asambleístas? ¿Sirve de algo ya sobre la base de la práctica en el legislativo o son actos que definitivamente rayan en el populismo? Bueno, realmente yo no quería hacerlo, tal como puse en el tweet y luego en mi Facebook, no quería hacerlo, no me parecía necesario, pero me vi obligado a, de hecho, hacer una carta pública de conocimiento para los ciudadanos, los tumurahuenses, porque por ahí algunos adversarios o enemigos míos me empezaron a acusar de que estaba usando esos aparatos y muchas más cosas, entonces quise dejar claro el tema, pero sin duda no me parece tan relevante. Más aún cuando no es que les entregan a los asambleístas la computadora, el celular o el iPad, es un préstamo y uno tiene que devolver y si está en mal estado le toca pagar, pero me tocó hacerlo, no es mi estilo, pero tampoco podía dejar que me estén difamando sin razón, así que lo hice público, pero créanme que no me gusta hacer política con esos disparates. Porque de todas maneras son herramientas de trabajo, ¿no? O sea, a la larga, pues ahí está la libertad de quien quiere utilizar o no las herramientas que están a disposición de los legisladores, que de todas maneras están cumpliendo una labor, ¿no? O sea, yo por privacidad y seguridad, créanme que ocupo mis propios equipos y pago mis propios planes. Siempre dudé de que vaya a estar pinchado ese iPad o ese celular, así que jamás lo usé. Pero, vean, por si acaso, dice usted, o sea, vaya a estar ahí. Que a veces los ciudadanos también esperan, entonces, bueno, hay que estar en eso, ¿no? Pero no es muy relevante. Yo creo que si un asambleísta no quiere devolver y usar el iPad, tiene todo el derecho. Lo importante es que haga un buen trabajo, ¿no? Eso es lo único. Así es. Antes de entrar en materia, también quisiera preguntarle, usted en la posta dijo que iba a pedir la vacuna, que se vacunen los legisladores. ¿Cómo va ese proceso? ¿Continúa manteniendo la posición de hacerlo con el objetivo de que trabajen presencialmente, como lo señaló en el medio digital? Sí, mire, de hecho el COE ha autorizado ya que la Asamblea vaya presencial en todas sus sesiones, comisiones y pleno desde el 15 de junio. Yo considero que, como ha sucedido en muchos otros países, funcionarios públicos, funcionarios políticos, por ejemplo en Estados Unidos, de hecho el Senado y la Cámara de Representantes fueron los primeros en vacunarse porque sí es una función importante, necesaria, y yo espero que se considere en el plan de vacunación también a los asambleístas, una vez por supuesto que ya se hayan evacuado los grupos más vulnerables con enfermedades catastróficas, mayores de edad. Si estamos, por ejemplo, ya vacunando a profesores universitarios privados, yo creo que con más razón deberíamos vacunar no solo a los asambleístas, que no pasarán más de 100 vacunas, porque créanme que algunos ya por su edad o otros que han viajado al exterior ya se han vacunado, y sino también al personal legislativo, ¿no? Porque están ahí en el día a día a veces las personas que están en secretarías, y me parece un poco injusto que incluso profesores universitarios, como le digo, privados, estén ya vacunando y no funcionarios que tienen que estar cada día en sus funciones. Perfecto. Asambleísta, ustedes no asistieron a la posesión presidencial, más allá... Yo sí asistí. ¿Usted sí estuvo presente? Sí. Yo he asistido a las dos transmisiones de mando, el 2013, cuando era asambleísta interno, el 2017, y además he asistido a todas las informes a la Nación del presidente Correa, el presidente Moreno, y por supuesto el presidente Lasso, ¿no? Usted sí lo hizo, sin embargo, partidarios de su partido político decidieron no hacerlo, siendo un evento solemne y patriótico. ¿Cómo ve usted esa decisión? Bueno, muchos asambleístas no fueron, ¿no? No solo del Partido Social Cristiano, sí estuvieron otros compañeros, del asambleísta Pedrago, asambleísta Almeida. Ya cada quien decide si ir o no. Yo decidí ir porque además es una invitación de la presidenta de la Asamblea, y para mí sí es un acto solemne,
y además siempre me interesa saber por dónde va la línea del discurso presidencial, cómo está integrado un poco el gabinete, cómo se comportan. Eso lo hice, como le digo, el 2013, cuando el presidente Correa ganó, ahí sí, con una mayoría espectacular, creo que eran 107 diputados asambleístas. Fui también en 2017 y no me iba a dejar de ir ahora tampoco en 2020. Perfecto. Asambleísta, el presidente Guillermo Lasso remitió el primer proyecto de ley, el de relacionado con la libertad de expresión. ¿Usted ha podido revisarlo y pensar y más o menos analizar cuál va a ser su posición frente a este documento? Sí, ya ayer en la noche nos llegó formalmente, lo estoy todavía terminando de revisar, de estudiar. Me parece positivo. Creo que es algo más bien simbólico, porque realmente la ley de comunicación y su reglamento, que nunca fue derogado por el presidente Moreno, no se estaban ya aplicando en la práctica, sin duda, pero constituye un elemento simbólico que ojalá contribuya a tener una información y un periodismo sin mordaza alguna. Eso creo que es un buen inicio, ¿no? Porque significa que el gobierno no va a restringir la libertad de prensa, la libertad de opinión, de editorial también, y eso es saludable para el país. Espero que proliferen la opinión no solo en los medios tradicionales, sino también en los medios digitales, que hoy hacen un gran contrapeso al poder público. Ustedes han mantenido conversaciones políticas con otras bancadas para precisamente tener un poco más de fuerza en el legislativo después de este rompimiento que tuvieron con su aliado, con el partido Creo, y al que apoyaron pues para que su presidente llegara precisamente a ocupar la silla presidencial. Bueno, diálogos realmente hay con todas las bancadas antes del rompimiento. Luego del rompimiento también. No hay que olvidar que, al menos en mi caso personal, yo no soy empleado de ningún partido, tampoco de ningún gobierno. Yo me debo a los tungurahuenses y tengo que cumplir las expectativas de aquellas personas que votaron por mí. Y en ese sentido, la política, al no tener en este momento mayorías contundentes en la Asamblea, requiere el diálogo, requiere la conversación, el trabajo en acuerdos. Y por eso yo dialogo con todos, incluso con asambleístas de Creo, luego del rompimiento, y con asambleístas, por supuesto, de UNES, de Pachacuti, de Izquierda Democrática. Solo así creo que podemos hacer un buen trabajo. A veces nos quedamos en las peleas de los políticos, pero para los ciudadanos que están en la calle, esas peleas son irrelevantes. Más bien nos quedamos solo en el círculo rojo que se conoce, pero hay que salir más allá y hacer las cosas bien, porque si la asamblea va a ser inútil, como fue la anterior, los ciudadanos van a ser los que pierdan aquí. Entonces hay que trabajar, dialogar, conversar, sin, por supuesto, ceder posiciones personales, pero sí entendiendo la posición del otro, buscando un punto medio, ¿no? ¿Cómo leyeron ustedes el cambio de opinión de Guillermo Lasso respecto a los acuerdos que habían mantenido? Eso fue evidente con el tema de la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Cómo fue ese momento? ¿Fue un baldazo de agua fría porque ustedes se enteraron en el momento de la votación? Sí, fue un poco inesperado. Yo además presenté la primera moción de la sesión inaugural al ingeniero Kronfle a la presidencia. Nos faltó un voto realmente para llegar a los 70. Sí fue algo inesperado porque no sabíamos que eso podía pasar. Habíamos escuchado que habían ciertos problemas por parte del bloque de gobierno para apoyar la primera vicepresidencia de UNES, pero al menos en el tema de la presidencia pensamos que eso estaba sin cambios algunos. Pero bueno, son las decisiones que se toman en política. Habrá que ver qué costos implica romper eso y tener quizás un acuerdo por otro lado. A mí me preocupa mucho lo que se vivió en la Asamblea, no solo en esa votación donde se consiguen con las justas 70 votos, sino posteriormente en el tema de comisiones también 70 votos con las justas. Y yo no sé realmente, cuando lleguen los proyectos complicados del gobierno, cuál va a ser el comportamiento de la Asamblea con aliados que no son aliados ideológicos, porque el Partido Social Cristiano y sus aliados, porque vale mencionar, yo no soy asambleísta del PSC, yo soy presidente del Movimiento Tiempo de Cambio, que tiene una alianza en la Asamblea con el Partido Social Cristiano, soy parte de la bancada, eso sí. Era un aliado, digamos, ideológico, y en los temas puntuales, en el plan de gobierno, que muchas de las cosas se incluyeron de nosotros, y nosotros también tomamos en nuestros planes de gobierno a nivel provincial.
Habrá que ver ya qué pasa a futuro. A mí sí me preocupa mucho que estas mayorías son con las justas y que en los temas que realmente sean complicados, yo no sé de dónde van a sacar los votos. No, sí me preocupa eso. Ahora, también quisiera preguntarle cuál es su posición respecto a la respuesta que dio el presidente Guillermo Lasso. Vimos a un abogado, Jaime Nebot, pues que dio una entrevista en la que explicó cómo se estaba avanzando en los diálogos y este tema. Luego vimos también en otro medio digital al presidente Rafael Correa hablar sobre el tema y Guillermo Lasso responde en un TikTok. ¿Cómo vieron ustedes, cómo recibieron esta respuesta? Bueno, yo creo que las explicaciones de lo que dijo el abogado Nebot fueron muy claras, con mucho detalle. Fue un acuerdo complicado. Yo no estuve en todas las fases, yo únicamente estuve en la última fase, en donde me enteré, por ejemplo, que los 3 bloques habían decidido presentar más de un nombre para cada dignidad, para que no hayan vetos cruzados, como en el pasado habían existido, entre otros acuerdos, en esta misma asamblea. Entonces yo creo que quizás a veces sí hace falta un poco más de explicación, o quizás deliberadamente uno no se quiere meter o empantanarse en ese tipo de discusiones. Lo cierto y lo importante es que los ecuatorianos sepan que se intentó construir un acuerdo que en mi opinión era el correcto. Y en mi opinión, yo sé que tenía costos, más aún, vea, yo vengo de una provincia en donde el presidente Lasso ganó con 75 puntos, 74 puntos, o sea, sin precedentes, pero yo sí considero que ese era un mejor acuerdo legislativo, al menos para la designación de autoridades, porque le permitía al gobierno tener mucho más control sobre la presidencia, la asamblea, sobre el CAL y sobre 8 comisiones que son fundamentales para la concreción del plan de gobierno. Hoy se rompió ese acuerdo y lo que veo ahora es un poco más de complicaciones en el tema del CAL, en el tema de la presidencia y por supuesto en el tema de comisiones, en donde entiendo hoy a las 11 se va a decidir el destino de una de las comisiones económicas que es fundamental para el gobierno y donde acaban de perder también un control. Entonces son decisiones que se toman, ya tendrá cada quien que evaluar sus costos. Yo sigo sosteniendo que era lo mejor, pero habrá que construir sobre lo que está ahora, ¿no? Quizás se pueden tener acuerdos puntuales en leyes y eso le permitirá al país de alguna manera avanzar. Y hablando precisamente sobre esos posibles acuerdos, ¿ustedes cómo van a actuar respecto a los proyectos de ley que envía el Ejecutivo enfocados en su plan de gobierno con el que ustedes también llegaron y apoyaron? ¿Cómo va a ser su accionar en ese sentido ya al momento de votar y de generar diferentes proyectos que sean enviados precisamente por el Ejecutivo? Bueno, al menos en mi caso personal, yo voy a apoyar absolutamente todo lo que considere que es positivo para mi provincia, para el Ecuador también. Voy a rechazar y voy a alzar la voz en los temas que creo que no son positivos y por eso le digo, sí respiro un poco de libertad, porque cuando uno es gobernista también o es parte del bloque de gobierno, a veces le dicen que tiene que defender lo indefendible y quizás en mi caso personal se hubiera roto esta alianza si no fue ahora en unos meses, porque por ejemplo yo voy a apoyar absolutamente todo lo que tenga que ver con reducción, eliminación de impuestos, de eliminación de trabas, de obstáculos, cualquier apoyo, más ahora que estoy en la Comisión de Soberanía Alimentaria, al tema de ganadería, al tema de agricultura, sin duda alguna, pero también me voy a oponer a las cosas que considero negativas y me preocuparon mucho las declaraciones del ministro de Economía antes de asumir el cargo, en donde parecería verse que van a subir impuestos a ciertos contribuyentes. Eso yo no lo puedo apoyar. Cuando dijo esto de los $550 y que prácticamente las personas, a esta declaración se refiere, que todos deberíamos como arrimar el hombro, esto que fue recogido por Diario Expreso. Primero, el concepto económico es absolutamente errado. No existe el sobreahorro, existe el ahorro o existe el no ahorro, pero ahorrar en exceso no existe. Y claro, es ilógico pensar que una persona que gana $550 al mes ha podido ahorrar o incluso enriquecerse o acumular algún patrimonio frente a aquel que no tiene trabajo en absoluto. Entonces yo no puedo apoyar cualquier subida de impuestos, de trabas o eliminación de exenciones o deducciones que también ayudan a los contribuyentes. Y en ese punto, si llega a haber un proyecto en ese sentido, no lo voy a apoyar.
Pero, por ejemplo, Pero si se presentara un tema similar, pero en el que se ponga y se coloque alguna especie de contribución a los grandes grupos que han generado ganancias a lo largo de la pandemia, ¿ustedes apoyarían eso? yo en lo personal tampoco estoy de acuerdo con eso, porque no creo que el momento esté para subir impuestos a nadie, porque a veces decimos, bueno, le subimos a los millonarios, a los ricos, pero esa es plata también que o se va afuera por el mal mensaje tributario o se deja de invertir en el Ecuador. Entonces yo no estoy a favor de contribución ni a los pequeños, evidentemente, y tampoco a los medianos o a los grandes, especialmente a la clase media que existe la golpeada. Entonces no voy a apoyar eso así el impuesto sea para el señor, el jury, supongamos. No estoy de acuerdo. Yo creo que si hay un nuevo enfoque y el que esperan los ciudadanos es que haya una mayor eficiencia en la recaudación, eso sí, porque el problema no es que no se cobran impuestos. Perdón, el problema no es que no existan impuestos. Existen impuestos y muy altos. El problema es que no se cobran. Eso es lo que se tiene que corregir. Entonces, mejorar la recaudación significa mejorar el sistema para, sobre todo, los grandes contribuyentes que a veces sí se salen con la suya. Pero eso no significa que el 35% del impuesto a la renta sea bajo, ¿no? A mí me parece ya un monto considerable. Entonces, creo que por ahí tiene que ir la gestión tributaria. Creo que se ha ratificado a la directora del SRI, espero que haga un buen trabajo, pero jamás voy a apoyar subir impuestos ni a los pobres, ni a la clase media, ni tampoco a los ricos. Ahora, asambleísta, también quisiera preguntarle, la legisladora Dayana Pazley habló de un posible juicio político contra el entonces asambleísta César Monge y actual ya ministro de Gobierno. ¿Ustedes mantienen esa postura o solo fue un discurso por el tema de una especie de resentimiento en ese momento por el pacto roto o la alianza que fue rota? Bueno, yo respeto mucho a quienes piensan en ese sentido, pero yo sí lo dije públicamente en una reunión de la bancada. Yo no estuve de acuerdo con ese comunicado. Me parece que jurídicamente no tenía mucho sustento, más aún cuando la persona que se mencionaba en el juicio no era todavía o no estaba en las funciones. Yo creo que no me gustó lo que pasó tampoco en la asamblea, porque yo que estuve presente ahí, habían asambleístas que se quedaban con la curul hasta último momento para ver qué les ofrecían. Tampoco hay que votar así, ¿no? Tampoco hay que comportarse así. Y si ha habido alguna conducta indebida, habrá que investigarla. Pero me parece que un juicio político a alguien que todavía no es funcionario sí fue un poco apresurado, y yo no estuve de acuerdo con ese comunicado, pero entiendo el malestar de lo que se vivió en ese momento, que como le digo, no solo pasó por el tema de comisiones, ¿no? Hubo una injusticia y una línea roja que cayó en la humillación y que yo creo que no debió cruzar el partido de gobierno, como fue quitarle un puesto en el CAL al Partido Social Cristiano, más aún cuando me enteré que UNES y Pachacutic dijeron que se respete ese puesto. Entonces, creo que ellos cruzaron una línea roja en ese sentido. Hubo, por supuesto, molestia de nosotros, porque perder una votación a la presidencia no pasa nada, pero ya que se excluya, no solo en el tema de comisiones, sino también en el tema del CAL, a alguien que tenía un derecho legal a estar ahí, sí me pareció un exceso. Así que habrá que construir para adelante. Pero ¿quiénes son los asambleístas? Y evaluar cualquier conducta indebida para adelante. Perdone que le interrumpa, pero ¿quiénes son los asambleístas que estaban ahí esperando a que se les ofrezca algo? ¿A quiénes se refiere? Bueno, habían algunos de Pachacutic, varios independientes que se quedaban con el voto al último para que se acerquen a rogarles por el voto. Yo no sé si el ruego implicaba algo más, pero yo al menos soy de los que votan en primer lugar para que jamás se dude de que tenga una posición. Pero sí habían algunos, vimos incluso un asambleísta que lloraba. Acuérdese usted de un asambleísta que lloraba porque no quería votar. Entonces, y ese fue el voto 70 en el tema de comisiones. Así que, por eso, como le dije en el principio, me preocupa un poco estos números. Yo no sé si sean sostenibles en el largo plazo, y especialmente cuando vengan los temas complicados tributarios, económicos, en el tema de recursos naturales, sectores estratégicos. Yo no sé realmente de dónde habría un apoyo para el gobierno. Muchas gracias, asambleísta, por su tiempo y por esta entrevista. Gracias también. Saludos cordiales. Muchas gracias. 8:30 a.m. estábamos dialogando con Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano.